Vamos a conversar con Urpi Torrado, gerente general justamente de Datum Internacional. Urpi, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto de saludarla. Buenas tardes, Carlos. Bueno, interesante esta encuesta. A ver, la desaprobación del presidente de la República ha aumentado en 4 puntos con relación al mes anterior, ¿no? Y también, por supuesto, el nivel de desaprobación del Congreso, pero en el caso del presidente Castillo pasa de 46 a 51%. ¿Y qué es lo que ha influido en el estudio que han realizado para que esta desaprobación suba? Lo que estamos viendo es que ya había una tendencia respecto a la popularidad, porque la población siente que los principales problemas no están siendo tocados y los cambios que se generan en el gabinete no terminan de convencer a la población. Es decir, hay desconfianza hacia algunos de los miembros del gabinete. Si bien la gente pedía cambio de gabinete y está de acuerdo con, digamos, con que se hayan dado, digamos, particularmente la desconfianza que generan el ministro de Educación y el ministro del Interior, ponen de alguna manera pues en tela de juicio al gabinete, y eso afecta al gobierno por la sensación que tiene la población de que, bueno, van pasando ya casi 3 meses de gobierno y a la fecha no hay resultados y se continúa en un proceso de selección de cuadros y de ministros que no termina y que por lo tanto termina paralizando de alguna manera al país en las decisiones que se tienen que tomar en los temas que son prioritarios en la agenda del ciudadano, ¿no? Que son básicamente el tema económico y el tema de educación. Exacto. Ahora, lo que llama la atención, ¿no?, es en este estudio, en esta encuesta, en la pregunta referida a la sensación de el verdadero poder en el sillón presidencial, ¿no?, en el comparativo que se hace entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. O sea, desde la pregunta ¿quién manda realmente en nuestro país? Y, bueno, un 52%, ¿no?, percibe que Vladimir Cerrón es quien realmente manda en el Perú y no el presidente de la República. Efectivamente, los cambios que se han dado a nivel de gabinete de alguna manera demuestran digamos, una demostración de poder, porque hay, digamos, a nivel de análisis político hay una ruptura, pero lo que ve la ciudadanía es algo distinto, ¿no? Por un lado, un ministro de Interior que de alguna manera tiene afinidad con Vladimir Cerrón, y por otro lado, la división de fuerzas a nivel de bancadas, y no solamente se ve un partido dividido, sino que el hecho de que puedan de alguna manera ser un frente de poder ante el gobierno, lejos de ser aliados y votar a favor. Bueno, ha habido distintas declaraciones no solo de congresistas, ¿no?, sino incluso en redes sociales, declaraciones incluso en contra del nombramiento del gabinete, ¿no? Entonces se ve un partido dividido, y por otro lado la población sigue viendo poder oculto, digamos, hay un Pero poder. ¿por qué esa sensación, Urpi? Porque, a ver, la designación de Mirta Vázquez, ¿no?, y la salida de Guido Bellido, básicamente, han sido tomados, entre otros aspectos, ¿cierto?, como una especie de ruptura, ¿no?, o una separación entre el presidente de la República y el Partido Perú Libre. Sin embargo, esta sensación de que Vladimir Cerrón manda realmente en el país ha aumentado. O sea, si lo comparamos con agosto de este año, era un 48%, y ahora es de 52%. ¿Por qué esa sensación, si es que se han dado una serie de cambios que dan una idea de lo contrario? O sea, de que efectivamente hay una especie de cisma entre Castillo y Perú Libre. Claro, pero también la ausencia en la comunicación por el lado del presidente hace que digamos, la población no llegue a tener la lectura completa de lo que está pasando dentro del partido y, digamos, queda sujeto a la interpretación. Pero básicamente, como te decía, más allá del análisis político que podemos hacer nosotros, lo que la población no termina de ver es la ruptura entre ambos, y ve a un Vladimir Cerrón opinando, hablando de no dar el voto de confianza, de alguna manera dominando a una parte de la bancada. Entonces eso genera esta sensación de poder, de eso sumado, como te decía, incluso a la afinidad que todavía algunos de estos tienen con Vladimir Cerrón.
Exacto. Ahora, ¿cuál es la sensación en porcentaje que tiene la gente entrevistada por Datum con respecto a la interna de Perú Libre, al partido de gobierno y básicamente también con la bancada, ¿no?, que ha mostrado diferencias fundamentales? La población de un partido dividido, incluso en zonas como centro y sur, que son favorables al presidente, se ve que la mayoría de la población considera que hay una división en el partido, ¿no? Digamos, normalmente el sur y el centro de las encuestas que hemos hecho en los meses de agosto y septiembre son regiones no solamente donde la aprobación es mayor que la desaprobación para el presidente, sino que todas las medidas y propuestas del presidente gozan de un alto nivel de popularidad en esa zona. Uh-huh. Sin embargo, ya en esta encuesta es la primera en donde vemos en algunos temas, como por ejemplo el nombramiento del ministro del Interior, el nombramiento del ministro de Economía, son cuestionados también en esas regiones, y luego lo mismo respecto al partido, ¿no? Hay esta sensación de división es mayoritaria y se extiende a todo el Perú. Y en el tema del Congreso de la República, ya para terminar, Urpi, ¿cuál ha sido la evolución de, sobre todo, el nivel de desaprobación? Tenemos actualmente 71%. ¿Por qué este nivel ha subido? En septiembre era casi 55%, sí. ¿Por qué ha crecido el nivel de desaprobación en el Congreso? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si es que, por ejemplo, la continua relación de conflicto que hay entre ambos poderes del Estado puede haber tenido alguna influencia en la visión de la gente que ha sido encuestada. Bueno, en general el Congreso como institución ya viene con un desgaste de antes incluso de este Congreso. Hemos visto en los últimos años que incluso cambios de congresistas, y aún así persiste la imagen negativa, ¿no? Entonces hay un trabajo más estructural que hacer. Ahora, aún así, teniendo una imagen negativa, vemos que en este último mes hay un crecimiento de la desaprobación del Congreso de 16 puntos, y eso tiene que ver incluso no con una bancada en particular, pero sino con la falta, la incongruencia que muchas veces la población ve en algunos congresistas. Uh-huh. Por ejemplo, críticas respecto al gobierno, pero luego votos a favor a la hora de votar, ¿no? Entonces, claro, eso cómo se traduce en la población es no estoy trabajando, lo que quieren es permanecer en el Congreso, y eso termina afectando de manera muy negativa la imagen de la institución. En las últimas semanas se vio cuestionado, por ejemplo, los cobros de la semana de representación. Sí. Entonces, todo eso afecta a la institución en su conjunto. Muy bien. Urpi, muchas gracias por estar en RPP esta tarde. Muy buenas tardes. Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional. Vamos con nuestros anunciantes, regresamos con el segmento final de La Rotativa del Aire.